Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mis queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al nuevo programa Una Hora con Álvaro Somoza. Como siempre y con mucha humildad les agradezco que estén dándonos el tiempo para escuchar nuestro programa. Y hoy quiero decirles que este programa es el número 100 desde que comencé con Una Hora con Álvaro Somoza. Mi director y yo hemos desarrollado una amistad muy cordial, muy amistosa, muy sincera. Y nos hemos llegado a encariñar del trabajo que hacemos juntos. Así que qué coincidencia que vamos a hablar de la gran elección que fuimos testigos anoche en el programa número 100. Como ya lo saben, aquí solo hablamos una cosa y es la verdad. Eso es la razón por la cual este programa está al aire. Decirle a mi audiencia, a los nicaragüenses, siempre la verdad. Por favor, como siempre les pido, y es importante, nada les cuesta y es secreto, por favor, suscríbanse al programa de YouTube en Una Hora con Álvaro Somoza. Es bien importante para mí, a ustedes no les cuesta nada. Así que, por favor, les ruego a suscribirse. El programa de hoy, siendo el número 100, tiene para mí una bendición del Señor, porque qué coincidencia que esto sea en uno de los momentos más importantes, más simbólicos en la historia de la humanidad y en la historia de dos países a los cuales yo soy ciudadano. Nicaragua, donde nací, por gracias a Dios, y los Estados Unidos de Norteamérica, donde me naturalicé por el exilio que los sátrapas sandinistas me obligaron a hacer. El Señor nos ha bendecido con tan importantísima victoria en las elecciones nacionales de los Estados Unidos. Y por eso hoy vamos a hablar. Antenoche tuve solamente 2 horas de sueño. Pero ayúdenme a decirles que tenía mucho tiempo de no dormir tan tranquilo y lleno de paz. Aunque solo hayan sido 2 horas. Antenoche ganó la democracia. Ganaron los valores. Ganó el progreso. Ganó la dignidad nacional americana. Ganó la seguridad nacional y con la ayuda de Dios ganó la paz en la tierra. Antenoche ganó el presidente Donald Trump la presidencia, siendo una vez más presidente, en este caso el número 47 en la historia de esta bella nación. Antenoche perdieron las políticas oscuras. Perdió el engaño, la mentira, perdió la sumisión a los valores basados en vestigios comunistas, totalmente contrarios a las preferencias del gran pueblo americano. Perdió la destrucción de los valores cristianos, perdieron las ineficientes políticas de los incontrolados éxodos migratorios que han puesto en riesgo la normalidad, como la seguridad nacional de esta gran nación. Y gracias a Dios, antenoche perdió el socialismo y el comunismo vestidos de corderos demócratas.
Hay una cosa interesante en esto, ¿verdad? Que tal vez no es parte de este programa, pero venía escuchando la radio cuando venía a la estación y le comentaba a mi director que ¿cómo se hace para creerle a las encuestas? Según la mayor parte de las encuestas, los candidatos iban tana que tana, igualitos uno al otro. Entonces, ¿cómo es que ahora el presidente Trump, presidente electo Trump, ganó el voto popular? Ganó con más de 315 o por ahí votos electorales. Ganó la Cámara de Diputados y ganó el Senado. Nada de eso nos dijeron las encuestas. Yo no quiero ser crítico a los encuestadores, aunque sí hay algunos encuestadores sucios, como en todo en la vida. Pero creo que hay una realidad que los encuestadores deben de tomar en cuenta. Y es que el pueblo a veces no te dice la verdad. Porque está molesto, porque tiene miedo, porque está cauteloso, en fin. Hay muchas razones. Pero la verdad es que deberíamos como ciudadanos tomar las encuestas. Ok, qué interesante eso, pero olvidémonos y hagamos lo que nuestra conciencia nos dice. Otra cosa que pasó que para mí es fantástico. Y anoche a las 2:30 de la mañana, a la 1, a la hora que estaba viendo este programa de todos los canales que parecía yo de uno al otro viendo, una de las bellas lecciones que todos los latinoamericanos, por parejo, debemos aprender de estas elecciones históricas y a aspirar a producir en nuestras naciones. Es el gran ejercicio cívico de ver un pueblo que por 4 años ha estado vapuleándose, insultándose, pero malmatándose, como decimos en Nicaragua, en las redes sociales y en los medios de comunicación. Incluso donde un par de locos, como mínimo, trataron de asesinar a uno de los candidatos. Sin embargo, en el día antenoche, lograron llevar a más de 170 millones de ciudadanos pacíficamente a las urnas por todos los estados del país, desde Hawái hasta New Hampshire, Maine, Alaska, por todos lados, con respeto, con orden, con civismo, a votar sus conciencias sin que nadie los vapuleara, sin que la policía se metiera con ellos, sin que el ejército saliera, sin que los políticos insultaran a nadie. Y eligieron a un nuevo gobernante y un sinnúmero de congresistas y senadores. Esa lección, qué lección más linda de aprender, y es importante que sobre todo en Latinoamérica aprendamos. Es por eso que los Estados Unidos es una de las grandes democracias del mundo. Qué lección más linda. Enhorabuena, los ciudadanos americanos, incluyendo a los latinoamericanos, que ya somos el segundo grupo más grande, además de la gente blanca en este país, latinoamericano, sobre todo con doble nacionalidad y específicamente aquellos provenientes de las brutales dictaduras de Nicaragua, Venezuela y Cuba, que tenemos la esperanza que el presidente electo Trump implemente un nuevo mensaje. Make Latin America Great Again. Fíjate bien qué bonito. Ejerciendo todo su poder para librarnos de esos demonios criminales de lesa humanidad
que han hecho tanto daño a nuestros pueblos, mintiéndoles, engañándoles, prometiéndoles falsas cosas de promesas políticas, sociales y demás. Criminales jamás electos legalmente y que son aliados de terroristas, enemigos de los Estados Unidos. Son esos malvados los que facilitan, se lucran y promueven un ilícito tránsito de seres humanos para intentar infiltrarlos ilegalmente al territorio norteamericano, con un grave riesgo de que se pueda repetir un evento como el del 9/11, que mató a 4,000 y pico de seres humanos. La mesa está servida para la democracia y el presidente Trump la preside. El mundo entero está anonadado de lo que sucedió aquí antier. La izquierda malintencionada que ha engañado a los pueblos, como lo hicieron en Nicaragua y en Cuba, tomándose por las armas el poder democrático. Con gran cinismo se mantienen en el poder a punta de represión, crueldad, cárcel, amenaza, muerte, dando discursos de amor y paz. Y hacen, ese discurso de amor y paz hacen a su santidad, el Papa Francisco, verse como un ingrato. Esa es la hipocresía de estos sátrapas. En Venezuela, el cinismo y la cobardía son tan tremendas que al día de hoy la dictadura de Maduro no ha tenido la valentía, el honor de enseñar las verdaderas actas de las elecciones del 28 de julio de este año. Rusia, que no ha podido con Ucrania, a menos que use armas nucleares, con armas convencionales no ha podido vencer a Ucrania. Y realmente tiene cero poder para defender las lacras de Ortega, Maduro y el heredero de los Castro, el tal Díaz-Canel. No puede. Porque si no puede con un país contiguo a Rusia, ¿qué va a poder aquí en Latinoamérica? Eso es algo que tenemos nosotros que pensar. Es el supuesto gran aliado de estos tres criminales. El otro que hasta risa da, porque en realidad la ineptitud de Irán es inconcebible. Al que los israelitas tienen contra la pared, porque lo que tampoco tienen la capacidad de defenderlo. Ustedes se acuerdan en los años 60 o 70 que estaban los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Los americanos le habían dado al Shah de Irán tantos aviones F-4, el famoso Phantom, que era el avión de combate de esa época, que en un momento dado tuvo los Estados Unidos que ir a donde el Shah de Irán a pedirle repuestos para sus aviones F-4 que tenían en Vietnam. Y ese país hoy en día amenaza y amenaza, pero no tienen la capacidad. Lo único que hacen es comprarle a la China y tal vez a Rusia, no sé, pero un mercado oscuro, misiles para bombardear a inocentes seres humanos en Israel. Debemos aprender de los americanos representados por el partido ganador de los republicanos, quienes no han cesado de denunciar lo que la política izquierdista venía gestando con la flagrante amenaza que la Kamala Harris terminaría consumando. Donde, por ejemplo, podemos citar que al día de hoy no le ha impuesto
de nuevo las sanciones que le quitaron a Venezuela para que Venezuela les vendiera petróleo. Y que para confirmar su permisivo actuar no han reconocido al presidente Edmundo González de Venezuela, electo por más del 70% de los votantes. El mundo está cambiando y está cambiando hacia la derecha, sobre todo en Latinoamérica. En Nicaragua, si algo demostraron las elecciones de antier, es que con la izquierda no hay nada que negociar. Lo que se debe hacer es derrotarla de una manera o de otra, pero no hay negociaciones con gente corrupta, criminal. Estos sátrapas se sienten con fuerza, gallitos, debido a la proliferación de gobiernos izquierdosos ilegalmente en Latinoamérica. Sin embargo, hoy se encuentran destapados en plena luz y a la vista de los pueblos del mundo, no solo de Latinoamérica, ya que van en camino sin retorno a ser reemplazados. Fíjense bien, en el caso de Colombia, perdieron casi la totalidad de los territorios en las últimas elecciones municipales. En Brasil no pueden con la imparable subida de Bolsonaro. Y en Chile, donde la semana pasada la derecha ganó en gran parte las elecciones para gobernadores, alcaldes y concejales, siendo la bandera de ese gane la abrumadora victoria del partido Renovación Nacional en la capital Santiago. En resumen, damas y caballeros, es más que evidente que se les acabó aquel cuento bandido de la gran revolución del pueblo. A los representantes y defensores de lo que hemos llegado a reconocer, que lo único que dichos criminales con sus tal revoluciones han logrado es matar a más de 100,000 seres humanos y destruir un país precioso como era Nicaragua, que aunque imperfecto, no hay duda, era una nación claramente en pleno desarrollo y crecimiento en todo sentido. Un costo de vida bajísimo, una clase media pujante. Es hora que sepan y pongan su barba en remojo. Esos criminales no pueden quedarse ahí, pues no tendrán el apoyo del gobierno de Nicaragua, del pueblo de Nicaragua, y mucho menos de este gran gobierno que acaba de tomar posesión aquí en los Estados Unidos. Y más bien, vayan empacando sus bártulos, porque como decimos en Nicaragua, ese bello dicho, a todo chancho le llega su sábado. Y a los sandinistas está por llegarle su sábado. Si algo está más que claro en estas elecciones, es que los socialistas corruptos como Soros se les acabó su juego sucio de comprar la conciencia de tontos útiles que para hacerle daño a gente humilde, a gente pobre, a gente indefensa, ese Soros, ese malvado, paga millones para hacerle daño a esa gente. Aún habiéndoles dado 25 millones de dólares a los nuevos sandinistas que dicen ser no orteguistas, no les ha servido para nada, porque la gente está muy clara que son la misma cosa, con
otro discurso y otra posición. Pues no han podido avanzar ni un centímetro, por lo que queda más que claro que esa izquierda con orígenes comunistoides no es una opción que desea el pueblo, y cada vez que lo intentan son más repudiados. Para lograr una fuerza real ante el gobierno recién electo en los Estados Unidos, lo debemos hacer vía los que tenemos el derecho ciudadano en este país para ser escuchados, porque somos ciudadanos en este país. Aquí en este gran país, todo el mundo tiene derecho, incluyendo los criminales, incluyendo los ilegales, todo el mundo tiene derecho, pero hay un límite de cuáles y cuántos derechos tenés. No puedes jugar con las leyes ni con las autoridades. Sin embargo, si te has hecho ciudadano, has pasado por todos los filtros y has sido juramentado, los gobernantes te tienen que escuchar. Esos naturalizados, como yo, esos son los miembros de la diáspora nicaragüense, compuesta por ciudadanos nicaragüenses americanos, que tienen no solo el derecho de hablar y expresarse, sino que los políticos tienen la obligación de escucharnos. Son estos ciudadanos que deben recordarle al nuevo ejecutivo, al nuevo gobierno del señor Trump, a los congresistas, a los senadores, que los Estados Unidos fue en gran parte culpables de las malas decisiones, tanto demócratas como republicanos, en causar o ayudar a causar el enorme problema de migraciones de Nicaragua. Desde los años 80, 1.800.000 seres humanos hasta el día de hoy. Por haberle escuchado recomendaciones de la política exterior de los Estados Unidos hacia Nicaragua, a un sinnúmero de académicos o ineptos sin experiencia en el Departamento de Estado. Les voy a recordar una pequeña anécdota. Yo conocí a una muchacha, yo habré tenido 25 años, y yo era piloto y estaba en Guatemala, había muy mal tiempo, y el piloto con quien yo andaba y yo discutimos y decretamos que nos podíamos ir, como era un avión privado, entre los cañones saliendo de Guatemala hasta el mar en el lado Pacífico, y después subir bajo el tiempo, ¿no? Y después subir y irnos a Nicaragua. Éramos aventureros, éramos jóvenes. Y mi tío René Lacayo de Baile, en paz descanse, estaba en el aeropuerto y me vio y se me acercó. Él estaba acompañando a una americana que se llamaba Patricia Haig. ¿Quién es la Patricia Haig? La encargada de negocios, la nueva encargada de negocios de la Embajada Americana en Nicaragua. Y mi tío Luis estaba platicando con ella porque los vuelos comerciales estaban detenidos por el mal tiempo. Cuando se da cuenta que yo me voy en nuestro avión para Nicaragua, me pide ride. Yo le traté de convencer que esto era muy peligroso, que no quería tomar el riesgo, y me dijo: Alvarito, me tenés que llevar, es imperativo que esta señora llegue y que yo también. Entonces le dije, bueno, a riesgo de ustedes, ¿verdad? Y nos fuimos. Gracias a Dios, nada pasó. Pero en ese vuelo, una vez que despegamos y pasamos debajo del tiempo por los cañones y llegamos hasta la costa, subimos, yo me fui del copiloto y se quedó el piloto volando a sentarme con ellos. Esta muchacha
tal vez tenía 28 años, 30 como máximo. Y era alguien que se había graduado de ciencias políticas. Había estado asignada a la embajada de Italia antes de llegar a Nicaragua. Entonces yo le comencé a hacer preguntas de qué sabía ella de la economía de Nicaragua, me dio sus ideas y sus cosas, pero no tenía la menor idea de ganadería, agricultura, nada. Eso es lo que sucede en muchos gobiernos. Nombran a personas ineptas, sin ningún conocimiento, a países y terminan dando recomendaciones que otras personas, yo no sé, quizás mi tío Luis, perdón, yo le digo tío Luis, René Lacayo de Baile, le dio sus opiniones o recomendaciones. Yo no sé qué le dijo, pero mi tío René no tenía por qué dar recomendaciones de la política agrícola o ganadera de Nicaragua. Él era un ingeniero, construía edificios. Pero ese es mi punto. Los americanos han hecho muchos errores en su política exterior por escucharle a las personas equívocas y no escucharles a las personas correctas. Nicaragua está en un punto muy importante en su historia. Ahorita, irónicamente, muy similar a la que está pasando los Estados Unidos. Las riendas del poder, por lo menos ahorita, han estado hacia el futuro en manos de zurdos inmorales que no respetan la vida, las creencias cristianas, el derecho ajeno o la libertad del individuo. Eso lo hemos visto aquí en los Estados Unidos y naturalmente en Nicaragua. Por ende, le pedimos al presidente electo Donald Trump que no le escuche a personas sin escrúpulos en el Departamento de Estado, que venden la nación por dinero, como Biden y su hijo, y como muchos en Nicaragua, que se hacen aliados de los criminales en el gobierno para avanzar sus mezquinos intereses egoístas. Recuérdense lo que les he dicho. El capital de los millonarios de Nicaragua, en su gran mayoría, está afuera de Nicaragua. Sin embargo, esos son los que están recomendando políticas exteriores aquí. Se buscan a lo que le dicen aquí en los Estados Unidos lobbyists, los que van a hablar con los políticos y a cabildear con los políticos, que no pasen tal ley, que pasen tal ley, porque en Nicaragua tal por cual. Son muy educados, tienen mucha educación universitaria, pero el propósito es proteger sus intereses, no los intereses del pueblo. Ahí yo les puedo hablar mucho porque yo me acuerdo cuando era un niño escuchar a mi padre decir: no somos muy populares con el empresariado a como lo podríamos ser, aunque somos amigos sociales de ellos. Porque nosotros representamos a todo el pueblo nicaragüense, no solo a la clase millonaria. Y eso es lo que se necesita ahorita. Ignorar a esa clase por un rato y ver y empezar a pensar en la gente humilde, la gente que tiene valores, que cree en Dios, que respetan a sus hijos. Eso es lo que yo quisiera hablar con el presidente electo Donald Trump. Por ende, les quiero leer el machote, no es la carta final, pero este es el machote que se escribió parte del grupo con quien yo trabajo al presidente electo. Señor Donald Trump, presidente electo, estimado presidente, me dirijo a usted respetuosamente en nombre de la Alianza por la Libertad de Nicaragua, en la vocería en unidad de la oposición,
organizaciones que representan a miles de nicaragüenses. Esto no está en la carta, pero se los digo a ustedes, con prueba de cédula y documentación, no es cuento. Si alguien me preguntara a mí, enséñamelo, aquí están. Yo tengo todo el empadronamiento que profesionales están haciendo para el Partido Liberal. Y ahí están más de 3,000, vamos llegando más bien a 4,000 nicaragüenses. Entonces, diciéndole en la carta, comprometidos con la restauración de la democracia en nuestro país. Como director de estas organizaciones, yo, Álvaro Somoza, ciudadano de los Estados Unidos, nacido en Nicaragua, deseo expresarle nuestra más sincera felicitación por su victoria electoral y manifestarle nuestro firme apoyo. Nuestra organización y sus miles de miembros han sido consistentes seguidores de sus políticas y su visión de libertad y progreso. La situación en Nicaragua, bajo la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, se han deteriorado significativamente, representando no solo una crisis humanitaria para nuestro pueblo, sino también un creciente peligro y una creciente amenaza para la seguridad regional y los intereses de los Estados Unidos en Centroamérica. La represión sistemática contra la población civil y la erosión de las instituciones democráticas requieren una acción decisiva y coordinada. Respetuosamente le solicito una oportunidad de poder reunirnos con usted o con sus representantes para explicarles posiciones que seguramente sus personeros diplomáticos no conocen a fondo como lo conocemos nosotros. De hecho, nos gustaría expresarle estrategias que podrían ayudar a restaurar la democracia en Nicaragua. Nuestra organización está preparada para trabajar bajo su liderazgo y seguir las directrices de su administración en la búsqueda de una Nicaragua libre y democrática. Creemos firmemente que su experiencia y liderazgo serán fundamentales e indispensables para abordar esta crisis regional. Estamos listos para proporcionar información detallada y trabajar en colaboración con su equipo para desarrollar soluciones efectivas. Con toda humildad, no omito expresarle que mi educación secundaria y universitaria fue en esta gran nación. Adicionalmente, mi experiencia empresarial, tanto aquí como en Nicaragua, ha sido por más de 50 años. Soy nieto, hijo y sobrino de 3 presidentes de Nicaragua en el siglo XX, quienes dirigieron las mejores décadas de progreso y calidad de vida para los nicaragüenses por 4 décadas. Agradezco su atención a este asunto urgente y esperamos su favorable respuesta. Respetuosamente, Álvaro Somoza, presidente de la Alianza por la Libertad de Nicaragua
y director de la vocería en Unidad de Oposición. Entonces, señores, damas y caballeros, esa es nuestra posición hoy en día. Nuestra posición hacia este gran triunfo y esta gran lección cívica que nos ha dado los Estados Unidos de Norteamérica. Y me gustaría aquí mandarle un mensaje al señor dictador y dictadora Ortega Murillo. Ustedes no tienen la menor idea de lo que es participar en el sistema electoral en este país. Es una lástima. Tal vez hay que hacerles un video para que estudien y aprendan. Lo que vimos antier es algo impresionante, sobre todo después de toda la demagogia que se ha venido dando. El orden, el respeto. Tenemos mucha caña que moler. Y ustedes son un estorbo que detienen el progreso del pueblo. Damas y caballeros, hemos llegado al fin del programa. Que Dios bendiga a Nicaragua y que Dios bendiga este gran país de los Estados Unidos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.